pantalla Dani Valdés, que nos va a dar cuenta de una diligencia muy exitosa por parte de Carabineros, donde logran desbaratar una banda, entiendo, Dani, de menores de edad, entre 12 y 16 años. Había chilenos, había extranjeros dedicados especialmente a asaltar mujeres. Estamos contigo, Dani, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, la verdad es bien impactante el relato también de las víctimas que hay, la forma de operar de una banda compuesta efectivamente por menores, entre ellos un niño de 12 años que estaba operando en el sector de Andrés Bello por varios días, y que ahí en conjunto de Carabineros, la alerta que también dan los testigos, el personal municipal, se logra detener a estas personas que, fíjense ustedes cómo actuaban, amenazaban especialmente a las mujeres, porque sabemos que también buscan ahí un perfil a veces más débil para poder abordar y quitarles sus pertenencias a quienes iban pasando por ese sector. Todo esto entonces queda al descubierto, se logra detener a estas personas y se contabiliza por lo menos 7 víctimas durante esa jornada en su forma de actuar. Conversamos mucho también con la alcaldesa a esta hora de la mañana para poder comentar. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Parte de la modalidad con la que actuaban, porque veíamos imágenes muy violentas. Usted me decía, llevaban varias semanas ahí también operando. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Nosotros sabíamos hacía 3 semanas ya que había una banda de personas muy jóvenes actuando, pero además de manera muy violenta. Lo que nosotros vemos es que en general los menores de edad son los más violentos de todos. Y en este caso atacaban básicamente a mujeres, les apuntaban con un arma de fuego. Y les quitaban todo. Obviamente lo primero era el celular, pero también cualquier otra cosa que llevaran, la billetera, la cartera, etc. Así que una noche fue particularmente movida. Empezamos a recibir muchas denuncias de que les habían robado a distintas personas. Entonces empezamos a triangularizar de dónde venían todas esas llamadas. Buscamos cuál era el área donde probablemente estaban. Llegaron los patrulleros muy rápido. Ellos se dispersaron, pero gracias a Dios pudimos pillarlos a los 4. Ahora, lo más preocupante de todo es un joven de 12 años. 12 años. Y eso nos lleva a que efectivamente yo creo que en Chile estamos haciendo acciones, ¿no es cierto? Estamos invirtiendo, estamos aprendiendo en cómo, en el fondo, detener a los que delinquen. Pero no estamos haciendo nada, o muy, muy poco, en cuanto a ver de dónde vienen estos jóvenes delincuentes, dónde se están criando, por qué se están criando tanto, cómo podemos lograr parar esa cadena de que nuevos jóvenes vayan cayendo en la delincuencia. Yo creo que el tema de la prevención, nosotros en Chile de verdad no tenemos idea cómo hacerlo, no hacemos ni la 10ª parte de lo que debiéramos estar haciendo, y entonces es bien complicado porque podemos estar deteniendo uno tras otro, pero si llegan nuevas olas todo el tiempo, entonces no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, las cárceles están llenas y por eso que yo realmente viajo esta noche a ver a Medellín cómo lo hicieron para poder prevenir, que es una cosa que en Chile no estamos haciendo. Ahí lo conversamos, es finalmente un círculo. Ellos vuelven también a la calle rápidamente. Sabemos hay un menor de 12 años que fue entregado evidentemente al tribunal, y yo le decía, las cifras de Carabineros decían que el 21% de los detenidos son de este rango, jóvenes, finalmente niños todavía. Nosotros de nuestros detenidos tenemos un 18% de jóvenes, o sea, es bastante parecido al 21%, y lo peor es que como en el fondo salen muy rápidamente nuevamente a la calle, como probablemente no hay ningún adulto que se haga cargo de ellos con cariño, pero también con firmeza, etcétera, lo que sucede es que vuelven a delinquir una y otra vez. Y por eso que yo realmente creo que nosotros debiéramos tener un sistema, por ejemplo, de alerta de cuando estos niños empiezan a faltar al colegio. Ese es un signo, por ejemplo, clarísimo de que probablemente anda en malos pasos. Cuando se recibe esa alerta de que están faltando al colegio, debiera haber un dispositivo con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, en el fondo con los vecinos, probablemente también con psicólogos, etcétera. Pero la verdad es que estamos llegando siempre tarde. Entonces, ¿qué sentido tiene atrapar uno y otro, detener a uno tras otro, si en el fondo vienen oleadas tras oleadas y a estos mismos se les suelta en pocos días, en poco tiempo, y vuelven a delinquir?
Karen, la alcaldesa te escucha también. Sí, quiero saludar a la alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, alcaldesa. Oiga, 12 años tenían, es que yo encuentro que es impresionante porque son niños. Bueno, y apuntando además a este tema de los celulares, asaltaban principalmente a mujeres, y es un tema recurrente también en el metro, o sea, hemos visto el tremendo trabajo que hacen además los funcionarios municipales. Me acuerdo de esa nota que hicimos hace un tiempo, ya estoy con Gonzalo y Natalia aquí en el estudio, a propósito de este enjambre, ¿no es cierto? Llegaban con las motos, tenían prácticamente turno, o sea, el tema de los celulares se ha transformado ahí en, no sé, pues uno se pone a pensar además, trabajar tanto, muchas personas para comprarse un teléfono, que es una herramienta de trabajo, donde además tiene varias aplicaciones y donde se puede sacar fotos, o sea, en realidad es importante porque es la agenda de alguien y finalmente tanto trabajo para perderlo en pocos segundos. Así es, Karen, y primero son muy caros, pero por ejemplo, la semana pasada le robaron a una joven estudiante, no me acuerdo si tenía 18 o 21 años, ¿Ya? No solamente le robaron el celular, sino que además le giraron dinero de su banco, de haber tenido alguna aplicación abierta, semiabierta, lograron meterse, entonces hoy día generalmente te roban el celular, lo pasan a un auto y en el auto van 2 o 3 personas que se dedican a ver si que pueden comprar algo, si pueden girar de tu banco, etcétera. Entonces, además del robo del celular mismo, que ya es valioso, donde uno tiene toda su agenda, donde uno tiene todos los contactos, casi la vida está en el celular, además de eso te roban comprando cosas o girando dinero. Así que el tema es bien grave, las penas son muy bajas, pero nosotros, por ejemplo, hemos podido probar que el enjambre es una banda de extranjeros que vino a Chile a delinquir. Entonces ya hace como 2 semanas atrás logramos por primera vez que se decretara la expulsión del país de 4 de ellos. Así que ahí vamos a estar viendo que efectivamente esa expulsión se cumpla y vamos tras muchas más expulsiones, porque en realidad es un grupo de extranjeros que vino a Chile solo para delinquir. Bandas y eso no es organizadas, aceptable. Claro, Sí. bandas organizadas y... Sí, bandas organizadas. Claro, y además la importancia, Gonzalo, no de que sea solamente o se tipifique como el robo de un celular, porque el trabajo que han hecho ahí en la municipalidad es bien valioso en términos de decir, mira, son varios celulares, es recurrente, tenemos las cámaras, o sea, aportar también a la Fiscalía para que efectivamente se logre una sanción concreta y más amplia de la que se considera habitualmente. Sí, de todas maneras. Hola, alcaldesa, gracias por estar ahí con Daniela Valdés. Hola. Este tema es bien profundo. Pensemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en otros países que han llegado a tomar decisiones bien radicales, que están cobrando apoyo en la ciudadanía en pos de asegurar la libertad, ¿no? De poder salir tranquilo. O sea, pensemos en el fenómeno de Nayib Bukele, pensemos en ayer del triunfo de Milei en Argentina, que fue bastante rotundo, con discursos, ¿verdad?, que quieren avanzar aún más en mano dura en medidas de control de seguridad. Yo escuchaba cuando detuvieron a este niño de 12 años en Providencia, alcaldesa, y lo comentaba en el noticiero. O sea, Providencia debe ser una de las comunas que tiene más recursos y más implementa medidas de seguridad tal vez del país. Pese a todo, uno de los miembros de esa banda que detuvieron, donde está el niño de 12 años, tenía 89 detenciones. Entonces yo pregunto, ¿qué sacamos con hacer estos tremendos esfuerzos de inversiones? Que por cierto suman, pero si el entra y sale del sistema es tan flexible, por decirlo de alguna manera. Si esto de la flexibilidad, los mismos ladrones lo olfatean y saben que les va a pasar muy poco rato y salen de nuevo. La verdad, Gonzalo, es que ahí efectivamente hay mucho que trabajar. Yo creo que la ley penal adolescente quedó absolutamente obsoleta. Probablemente los adultos a cargo de esos jóvenes que están delinquiendo tienen ellos que asumir de alguna manera ciertas responsabilidades. Probablemente haya que bajar las edades a partir de la cual son responsables. El niño de 12 años quedó inmediatamente libre porque a los 12 años son inimputables, es decir, se supone que no tienen absolutamente ningún control sobre sus impulsos, etcétera, lo cual no es así, muchas veces son sumamente violentos, pero, insisto, también tenemos que invertir. Mire, hay estudios de diversas universidades que van mostrando, por ejemplo, de qué comunas o de qué barrios o en qué barrios hay muchas personas que están privadas de libertad.
¿Quiénes son los que los visitan? Uno perfectamente podría hacer también el mapa de dónde provienen todos estos niños que están delinquiendo. Probablemente son algunas pocas comunas. Y en ese sentido hay que entrar ahí también a prevenir, cosa que en Chile no sabemos hacer. Nunca lo hemos hecho. Nadie se hace cargo de eso. El Sename, para nada. Estamos todos tratando, ¿no es cierto?, de sacar a delincuentes de la calle, pero nadie está tratando de prevenir que se transformen en delincuentes. Sí, qué bueno escuchar el punto. Yo creo también en que la prevención debe ir de la mano, ¿verdad?, con el fortalecimiento de todo lo que es la persecución penal. Pero respecto a eso, ¿sabe que yo creo que Chile sí hacía la pega en el sentido de que acá habían prioridades que se notaban en el Estado de Chile, en los distintos gobiernos? O sea, habían metas, por ejemplo, de lo importante que era que los niños fueran a la escuela. No, la deserción. La no deserción. Claro. Y ahí se invierten suculentos recursos del Estado en términos de raciones alimenticias, de textos escolares, de premio, ¿verdad?, a las familias que cumplen ciertas metas, en fin. Pero hoy día vemos un retroceso en eso. Post pandemia, que hay que también adicionar ese factor, el porcentaje de niños que han dejado la escuela es brutal. Y yo no veo a nadie escandalizándose demasiado. Creo que ahí hay un punto. Y lo otro, estamos hablando del caso Convenios y cómo se derrochan fondos de las gobernaciones, que a lo mejor podrían transformarse en cámaras de seguridad, o en canchas preciosas, o en lugares de espacios comunes, de cultura. ¿Y en qué se van? ¿A dónde se van? ¿Al bolsillo de irresponsables? ¿A otros fines? A los bolsillos. Bueno, es que ese es el drama de fondo. Está conectado todo. A los bolsillos y a comprar lencería. La verdad es que tú tienes totalmente la razón. No es que falte plata para hacer estas cosas. Lo que falta es voluntad y lo que falta es método. Y yo siempre señalo que nosotros no tenemos por qué estar inventando la rueda. Hay otros países que han enfrentado este tipo de problemas y lo han enfrentado con éxito. Medellín, por ejemplo, bajó la tasa de homicidios y bajó la tasa, ¿no es cierto?, de delincuencia de una manera impresionante en 8 o 10 años. Es decir, se puede. Yo estoy segura que se puede. Pero uno tiene que tener planes bien hechos, bien implementados. Nosotros, por ejemplo, cuando yo llegué acá a Providencia, fui a ver qué es lo que había hecho Nueva York. Nueva York era una ciudad en la cual tú no podías salir después de las 9 de la noche. Hoy día puedes andar a las 2, 3 de la mañana y no te pasa nada. Pero ese fue un plan bien hecho, bien articulado, donde se sabía en qué había que invertir, cuáles eran los principios, etc. Y eso fui y lo copié. Eso es lo que estamos implementando en Providencia. Y la verdad es que, como ustedes ven, hemos tenido bastante éxito en detener a gente. Pero ahora tenemos que empezar a estudiar de cómo prevenir. De cómo estar presente en aquellos lugares donde de alguna manera se están criando personitas chiquititas que se dedican a la delincuencia. ¿Alcaldesa? Y en ese sentido, por ejemplo, en Medellín, sí, invirtieron mucho, justamente en cancha, en sede comunitaria, en armar comunidad, en buenos colegios técnicos, etcétera. Cosa que en Chile no estamos haciendo. Sí. ¿Me querías preguntar algo? Sí, Karen? Natalia Quena por acá, alcaldesa, estuvimos conversando en la mañana también. Usted dice que es necesario, ¿cierto?, la voluntad para conversar y poder avanzar. Y precisamente eso que le quiero preguntar, ¿usted ve disposición de su sector para sentarse en la misma mesa, para seguir avanzando no solamente en temas de seguridad, sino que también en relación a las pensiones, a la salud? Porque ha sido bien criticado por parte del gobierno la postura de Chile Vamos en estos momentos, a pesar ya de la renuncia del ahora exministro Giorgio Jackson. Mire, siempre se puede conversar y siempre se debe conversar. Yo le quisiera decir sí, que también uno necesita un presidente que esté pensando en el futuro y que no se dedique a comentar hechos del pasado y a ofender a otros partidos políticos. La verdad es que la salida del ministro Jackson no es la única, no es el único tema. Eso era como obvio, ¿no? Si ya ni siquiera las personas de su propia coalición de alguna manera lo estaban avalando. Pero realmente uno necesita un gobierno que también entienda que conversar no es sencillamente lograr todo lo que ellos quieren. Conversar significa también ver en qué cede cada uno. Y ellos en general no están cediendo en nada.
Y lo que están proponiendo en materia, por ejemplo, de pensiones, va en contra de lo que la inmensa mayoría de los chilenos quieren. Entonces, cuando la inmensa mayoría de los chilenos quiere que su dinero vaya a su propia cuenta, porque hoy día la verdad es que los trabajadores que son dependientes, los trabajadores que tienen un contrato de trabajo, les quitan el 20% de su sueldo, ahora les van a quitar un 26% de su sueldo, justamente por tener un contrato de trabajo tienen que pagar por la salud. Generalmente además los clasifican casi de ricos y por lo tanto les cuesta mucho acceder a distintos tipos de subsidios. Y ahora además quieren aumentar las pensiones de los pensionados con cargo a esos trabajadores que tienen un contrato de trabajo. Entonces hay mucha gente, que, entre ellos yo, que no encuentra que eso sea justo. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que es independiente, que gana lo mismo que una persona que tiene contrato. Pero este que es independiente no le sacan el 26%, tiene la salud gratuita, tiene subsidio de vivienda, tiene subsidio de educación. Y a este otro pobre que gana lo mismo pero que tiene contrato de trabajo, le sacan el 26%, tiene que pagar por la salud y no accede a todos los subsidios. Entonces, ¿hasta cuándo le seguimos cargando la mano a la clase media? Alcaldesa, es verdad, hoy día en las encuestas al menos, cuando se le pregunta a las personas para dónde quieren que se vaya ese 6% adicional de cotización, la mayoría quiere que se vaya a sus cuentas. Pero la mayoría de la gente también quiere que las pensiones suban y que no suban solamente con lo que se aspira a aumentar de la PGU, sino que le suban a los pensionados actuales. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hacerlo? Porque si el 6% adicional va todo a nuestras cuentas, las pensiones actuales no van a subir. Va a haber que esperar que ese ahorro tenga años de rentabilidad y en el futuro los viejitos tengan mejor, pero para los de ahora, ¿cómo ayudarlos? Porque es una realidad también que está muy mal. A ver, a los de ahora, ¿no es cierto?, ya se subió la PGU en forma fuerte. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. De hecho, si uno mira hoy día, ¿no es cierto?, el tema de las pensiones antes estaba como en el primer, segundo, tercer lugar, ha bajado. Porque muchas personas hoy día como jubilados, recordemos además que si hay una pareja, ambos tienen esa pensión garantizada universal, ¿no es cierto? El tema hoy día es más bien de la clase media, de las personas que ganaban, no sé, 900.000 pesos, que ganaban 1,3 millones, 1,5 millones, etcétera, y que tienen una pensión muy baja, que son menos personas. Y en ese sentido, me parece que lo que hay que hacer es un esfuerzo ahí, es un esfuerzo, pero además debiera ser un esfuerzo que premie a aquellos que contribuyeron. Porque hoy día, cada día más personas en realidad piden que los contraten hacia la mala, a la negra, sin contrato de trabajo. Porque tener contrato de trabajo significa perder el 26% de tu sueldo de una y significa perder además todos los subsidios. Entonces yo creo que si nosotros no empezamos a premiar a aquellos que hacen el esfuerzo de cotizar, entonces ligerito nadie más va a tener contrato de trabajo. Así que yo creo que en general la discusión no está bien enfocada. Sí. Alcaldesa, muy cortito, tenemos, sabemos que tiene ahí compromisos en este día y estamos muy agradecidos porque pueda conversar con nosotros, pero quiero preguntarle si cree que es suficiente la renuncia del ministro Jackson, si fue a destiempo o no, si el gobierno queda fortalecido con esto, o es necesario que renuncie o que haya un cambio de gabinete para alcanzar también en ese sentido también la gestión del ministro Montes o en general, bueno, del comité político del gobierno. Mire, yo no quiero entrar a hablar de personas. Hay dos cosas que a mí me importan muchísimo. Una es que tenemos problemas gravísimos que tenemos que enfrentar ahora. Problemas de seguridad ciudadana, problemas económicos, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, etc. Eso es la primera prioridad. Los problemas de hoy día, del futuro. Lo decía ayer el expresidente Lagos, ¿no es cierto? Un presidente tiene que preocuparse del futuro. Y por lo tanto pongamos ahí el acento. Y lo segundo es que efectivamente a todos los que de alguna manera malucen dinero estatal tienen que ir a la cárcel, sean del partido que sean. En esto tenemos que ser súper duros todos, porque lo que no es posible es que cuando uno ve que falta dinero
para hacer prevención de la delincuencia, para tener más medidas para atrapar a delincuentes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, también para mejorar pensiones, para mejorar el acceso a la vivienda. Hay tantas necesidades que tienen los chilenos. Entonces, ver que hay una tropa de frescos que en el fondo se llena los bolsillos con la plata estatal, eso es absolutamente inaceptable. Y por lo tanto, todos los que de alguna manera usen mal la plata estatal tienen que ir a la cárcel. Y por lo tanto, tiene que seguir investigándose esto hasta las últimas consecuencias, sean del partido que sean los involucrados, y efectivamente tenemos que ser muy duros en términos de corrupción, porque de otra manera los chilenos no van a creer en nada ni en nadie. Y eso significa, ¿no es cierto?, que de alguna manera el Estado de Derecho, la democracia se puede derrumbar. Esto es muy, muy grave. La corrupción es de las cosas más tóxicas que hay respecto a la convivencia de una nación. Así que en eso tenemos que ser durísimos. Le agradecemos su tiempo entonces, yendo de actualidad y también de seguridad. Vamos a estar pendientes también a cómo le va en su viaje para que ahí nos cuente a la vuelta. Muchas gracias.